quinto semestre. ¿Están de noveno? Sí. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Quién está de noveno? Disculpe. Buenas tardes, Inge. José Gaibor, está también Clever Paredes, Israel Endara. Ya. ¿Ustedes están con Clever? Sí, Sí, Inge. Ah, Buenas ya. tardes. Todavía no llega Clever. sí, Sí, Inge, yo está. ya estoy aquí presente. Ah, ya. Ok, entonces, buenas tardes con todos. Bueno, en realidad en este momento yo tenía una tutoría con el grupo de noveno de Clever. Sin embargo, como es sobre el mismo tema, entonces creo que podríamos solucionar algunas dudas. Comencemos con las dudas del grupo de Clever y después de eso conversaríamos con el siguiente grupo que me dijo de tercero A. No recuerdo quién era la persona. Y después con el presidente que también me había dicho. Y después resolvemos las dudas de las personas que también tengan, ¿ya? Entonces así es como vamos a trabajar. Mientras estamos en la tutoría, por favor, les voy a pedir que ingresen en el SICOA y registren la tutoría. Yo les puse para los de tercero y los de noveno. Entonces comencemos, por favor, Clever, si me dices cuál es el inconveniente y si puedes compartir pantalla. Ya, Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Queríamos hacerle una consultita debido a que, bueno, en primer lugar hicimos ya el predimensionamiento de nuestra estructura. Empleamos el método LRFD para obtener una área y de ahí buscar en perfiles comerciales. Lo que tenemos un pequeño inconveniente es que nosotros para las áreas de las correas pusimos un área de 1 metro cada uno, que la correa esté separada cada metro. Pero en la separación de las diagonales, ya cuando hicimos el predimensionamiento, nos salió que existen separaciones de 40 centímetros, lo que hace que la correa con el cordón no estén conectados. Pero Perdón, Clever, disculpa, sería mejor si puedes compartir el modelo para sí, desde ahí irle viendo. sí, justo este rato ya se está abriendo el SAP, por eso un ratito, Inge, ya le comparto. El resto de grupos, por favor, que ya tengan abiertos los archivos para poder revisar de forma más rápida. Ya, Inge, a ver, este rato ya le comparto la pantalla. Inge, ¿me avisa si se... Sí, está compartiendo. Cuéntame qué sucede ahí. Ya, viéndole en el formato, en el XZ, en las uniones aquí ya de las correas, entre la correa y el cordón, teníamos una duda. Es que nosotros le consideramos que van a estar separadas cada metro, pero al momento de ya diseñarle la estructura bien, nos sale que la correa no puede estar aquí diciendo en medio de esta barra. Le movimos un poquito, pero no sabemos si tenemos que nuevamente cambiar o como le hicimos acá, solamente nosotros le movimos un poco, pero ya está considerado con una carga con un área cooperante de las de aquí. Ya le muestro y en el AutoCAD también lo voy a mostrar para hacerme entender un poquito mejor. Ya. Sabes que no te entiendo muy bien cuál es el problema. Me dices que antes tenías alguna longitud, luego Inge, parece que le moviste los nudos. tal vez, digamos, a lo que se refiere Clever es que, por ejemplo, el cordón y la correa no coinciden en el mismo punto. Es decir, por ejemplo, digamos, la correa fueron diseñadas, por así decirlo, para que estén a cada metro, pero no va a coincidir con el cordón. El cordón, digamos, nos está dando a 1.25, por así decirlo. Ah, Entonces, ya, no ya. está A ver, coincidiendo póngame en el de SAP. El de SAP, James. Sí, sí, sí. Acérquele, por favor, al primer pórtico para verle dónde está la correa y dónde está el cordón que me dice. Ya. Con la ventanita del Zoom Square. Ajá.
Bien. Esto. Pero yo le veo que está coincidiendo, parece que está coincidiendo ahí con... Sí, o sea, es que Sí, sí. nosotros ya Lo le que pusimos, pasa, ya le modelamos para que coincidan, o sea, le hicimos un ajá, cambio. o sea, es un ajuste. O sea, legalmente no coincidiría, digamos, las áreas cooperantes con las que estamos haciendo, sino más bien le estamos ajustando para que alcance las dimensiones del cordón. Ah, lo que pasa es que siempre lo primero que se hace, o sea, antes de que ustedes diseñen las correas, lo primero que tienen con lo del área cooperante y todo eso, primero tienen que ver esta geometría. Bueno, así se aprende equivocándose, ¿no? No, Entonces, es que Inge, justamente, nosotros vuelta le partimos de otro método. Primero le modelamos a la estructura como un esqueleto, la forma que va a tener. En este caso, déjeme le comparto. Primero le hicimos en el SAP mismo, le hicimos el esqueleto exterior y le pusimos una carga. Las Y de cargas ahí libres y obtuvimos muertas. los momentos, los axiales y los cortantes. De ahí ya tenemos los valores de los PNs y los M últimos. Entonces, de ahí, con el método LRFD, ocupamos el FY porque ya sabemos qué material vamos a ocupar. En este caso era el acero A36 con una afluencia de 2531. Y de ahí, con los factores phi de fluencia y phi de ruptura, le obtuvimos un área. En este caso nos salió un área de 2.82 centímetros cuadrados. Pero como vimos que dentro de los perfiles comerciales no existe una área tan pequeña, entonces cogimos y obtuvimos un perfil de 100 milímetros. Y de ahí es donde empezamos a modelarle acá. ya, Pero lo que pasa es que, sí está bien, pero lo que pasa es que en realidad uno ya tiene que tener más o menos una idea de dónde van a ir este tejido, porque con eso se le tiene que hacer. Bueno, entonces creo que su pregunta es que ustedes ya encontraron una carga para las correas y ahorita se dan cuenta de que esa carga no es la que están teniendo para este pórtico. Exacto, exacto. Pero en pocas es un poco mayorada, porque nosotros ahora les estamos poniendo cada 80 centímetros y Es le que verá, calculamos para un sí, metro. sí lo entiendo, verá, por eso le digo que así mismo se aprende. Lo que pasa es que usted, y sí entiendo que hizo alguna especie de prediseño o algo así, pero lo que uno tiene que hacer es poner las correas justo en los lugares donde ahora están ubicados aquí en el SAP. Y con esa ubicación, con eso se encuentran las áreas cooperantes. Ahora, yo sé que usted me puede decir, pero yo estoy poniéndole un área mayor y que en todo caso es más crítico que el que yo tenía antes. Parece que algo así me quiere decir. Y yo Es un poco menor el área, o sea, el área que le ocupamos es mayor, o sea, para el cálculo del prediseño. Y la que finalmente se colocó dentro del programa, que fue de 80 centímetros, es un poco menor el área, entonces es como que tiene menos carga. bueno, no sé si tiene mayor o tiene menor, pero lo que pasa es que uno tiene que estar claro que los factores de seguridad, ya sean factores de mayoración de carga o factores de reducción de resistencia, no incluyen por ningún motivo un mal cálculo de la carga. Así que la carga que se debe poner usted no es ni un poquito pasado ni un poquito menos. Tiene que ser la carga que es. Eso es clave. Pero, Inge, entonces, una consulta. Nosotros le partimos de ese modelo porque, déjeme, tengo el documento aquí para explicarle más o menos cómo es que le hicimos, porque si no... Sí, le comprendo que usted primero creo que modeló el pórtico y con eso obtuvo eso que me dijo antes. Sí. Sí, eso sí le comprendí. Pero lo que le digo es que usted tiene que poner en esta estructura, tiene que poner las cargas en donde, o sea, si usted ya dice que las correas van a estar en cierta posición y van a tener una cierta área cooperante, pues esta de ahí es la que usted tiene que calcular y esa es la que usted tiene que poner. Inge, y entonces una solución podría ser de que le colocáramos un poco más separadas las correas y de luego a realizarle el cálculo y el análisis ya del diseño de los perfiles nuevamente. No sé. O sea, lo que digo es que usted tiene que poner la carga dependiendo del área cooperante que tiene.
no Qué buenas tardes. aproximadamente. Otra cuestión. Yo creo que dice el compañero más que todo, sería mejor de que como ya optamos por tomar la distancia de 80 centímetros, tomarle ya directamente como una carga puntual en los nodos, porque ya la carga ya hicimos en el prediseño, o sea, ya tenemos ya calculada. Lo que pasa es que después tenemos que diseñar las correas. O sea, son cargas puntuales en los nodos, yo sí le comprendo. Sí podría yo modelar solamente un pórtico con eso de ahí, pero es diferente diseñar un pórtico en 2 dimensiones que otro en 3 dimensiones. Y también luego nosotros vamos a necesitar también las correas porque esas correas van a ser diseñadas por flexión. Inge, Pero y tal una vez, consulta digamos, y otra más sería. perdón, Bueno, dale, José. perdón. Tal vez, digamos, ¿habría algún inconveniente si es que simplemente moviéramos los cordones y obviamente tenemos que calcular un poco más? O sea, calcular tal vez algo más, pero hacerle que coincida a lo mejor ya los cordones con O las sea, correas. no sé cuál es realmente el problema que tienen ustedes. O sea, parece que ya tienen todos los cálculos y no quieren cambiar. No sé cuál es el problema que tienen. O sea, queremos darle, o sea, encontrar a lo mejor, por así llamarlo, la solución más fácil a este inconveniente. Inge, más o menos es esto lo que nos sucedió, ¿verdad? En el modelo ya cuando hicimos el cálculo de las áreas cooperantes y de las áreas... Aquí, este es el área cooperante para el pórtico que estamos diseñando. Y de ahí luego diseñamos el área cooperante por las correas. Aquí en estas correas de aquí, nosotros le pusimos que estén ahora a 1 metro, cada metro. Pero ahora en el modelo que nos sale en el diseño de acá, en el nuevo diseño, empezamos aquí con el diseño de la celosía y nos salió las correas que estén separadas cada 40 centímetros. Pero aquí aumentándole esta parte desde aquí hasta acá, haciéndole ya con la importación de la estructura, nos queda como que la correa va a estar en el medio del perfil C y no va a estar en el cordón, o sea, en el punto 1, en el nodo. Entonces, no sé si podemos moverle un poquito el nodo y de ahí luego ir verificando si necesitamos mejorarle un poco, porque de ahí, o sea, el prediseño ya estaba hecho. Sí, le comprendo. Sí, le comprendí justamente que ese es el problema, ¿no? Ahora, verá, lo que pasa es que usted propuso esa geometría justamente porque bajo esta geometría se ve que, o sea, es bastante regular, ¿no? Yo le veo este pórtico y se nota que todos tienen un espaciamiento uniforme tanto en los postes como en las vigas inclinadas. Sí. Entonces, usted quiere modificar eso solo porque usted calculó otra cosa. Entonces no se hace así, lo que se hace es, se propone esta geometría que parece que tiene bastante sentido y con la geometría se encuentran las cargas y se encuentran luego los defectos que tienen estas cargas sobre la estructura. Entonces yo sí entiendo que ustedes hicieron un prediseño y luego se gustaron. Lo que pueden hacer es, porque me parece que el problema suyo es que parece que ya tienen listos los resultados o algo así, ¿no? O sea, en realidad tiene que cambiarlo, porque si comienzan a ajustar a 80, va a quedar esto feo. Primero que va a quedar feo y segundo que no va a tener sentido. Luego igual van a tener que reforzar y solamente, o sea, nunca se hace eso, nunca se cambia lo que ustedes proponen solo porque hicieron los cálculos. Siempre se cambian los cálculos en función a la propuesta. Entonces, hay que cambiar el área cooperante. Si quieren, dejen los mismos gráficos, cambien el área cooperante, encuentren los otros y luego tienen que reasignar. Yo creo que, o sea, yo sé que es un poco tedioso eso, pero haciendo esto, capaz que la próxima vez se acuerdan que se van a acordar que cuando tienen que hacer una propuesta, en la parte de prediseño obligatoriamente se debe considerar la geometría que va a tener al final. Porque ese es un error que no van a cometer solo ahorita, ese error se comete en algunas ocasiones.
en que uno comienza a hacer el prediseño y se olvidó de qué geometría va a tener. Entonces con eso se van a acordar que en base a la geometría tienen que hacer el prediseño. Entonces, Inge, otra consulta. Nosotros le partimos de que entonces esto tendríamos que cambiar nuevamente todo, porque diciendo aquí, ya le hicimos un pórtico tipo nada más, y le asignamos las cargas aquí, y con estos valores obtuvimos, pero no, nunca le obtuvimos No. haciéndole tipo search. No, verá, No. la parte de prediseño, eso déjelo, eso ya bien. está. Lo único que, Inge, perdón que interrumpa, lo único que tendríamos que cambiar es la parte de las correas. Solamente tendríamos que cambiar las áreas colaborantes que van a intervenir las correas. Debido a que, por ejemplo, Exactamente. En la el parte de prediseño, lo diseño, único estamos ingresando son las cargas verticales que venían a ser la carga muerta, carga viva, carga de granizo y ceniza. Entonces la modelación de prediseño estaría bien. Lo único que tendríamos que cambiar es la parte de las correas, o sea, las áreas cooperantes de las correas. exactamente. La parte de prediseño, déjele, porque eso le sirvió. O Sí. sea, no consideraron la geometría, no pasa nada, eso déjele, le sirvió, y en base a eso hizo, está bien. La parte de la que yo estoy diciendo es la parte ya de diseño. En esa parte tiene que cambiar justamente lo que decía José Luis, que tiene que cambiar las áreas cooperantes para, según eso, calcular las cargas vivas, muertas, con esas áreas cooperantes. Ya, Inge, entonces Eso solo es. tendríamos que cambiarle y reasignar nuevamente esas cargas acá en el SAP que tenemos vuelta ya. Claro, exactamente. Porque acá en el SAP nosotros ya teníamos asignadas unas cargas. De hecho, Exactamente. Una Si usted duda. hubiese hecho desde el prediseño, ya está mejor. Sí, dígame, José Luis, es Por verdad. ejemplo, digamos, las cargas, o sea, no sé si es que tendríamos que reasignar, digamos, al pórtico en sí, sino simplemente tendríamos que asignarle, digamos, a las correas estas nuevas cargas. Claro, no, para nada, esas cargas no se aplican a los pórticos. Si estuviéramos diseñando en 2 dimensiones, ahí sí fueran cargas puntuales en los pórticos. Nosotros les Solamente asignamos es a las correas Sí. y las correas van a transmitir a través de la reacción a los nodos. Sí. Ajá. Ya, parece que se estaba confundiendo un poquito. Ya, Inge, yo tengo una duda. No sé si Dígame. Cleo me puedes dejar compartir la pantalla. ya, Es una duda con respecto, digamos, a esto de las áreas cooperantes de sí mismo. Porque, por ejemplo, habían, o sea, un ratito no le encuentro cómo compartir la pantalla. Hay un botón verde que dice compartir pantalla. Ahí. Ya, a ver, por ejemplo, verán, digamos, estas que salieron a 1 metro, no sé si le alcanza a ver ahí, estas que salieron a 1 metro, no había ningún problema. Sí. Ya, pero por ejemplo, digamos, a ver, le comparto de nuevo el otro documento. Sí, es este aquí. Ya, pero por ejemplo, digamos, en estas áreas cooperantes en las que, por ejemplo, las correas centrales, ay, se me movió. Sí, por ejemplo, aquí, digamos, las correas centrales, yo le veo que tiene, digamos, más de un área cooperante. Lo que yo hice, por ejemplo, si le ven esta correa en esta parte de aquí verde y esta otra de acá, son correas centrales, pero esta área de acá es la mayor, es más grande que esta. Entonces yo digamos, para calcular esto de las correas, utilicé el área cooperante mayor. José Luis, el área cooperante es toda el área que está marcada en verde, es decir, lo que está aportando al lado izquierdo y lo que está aportando al lado derecho. No es la mayor, es la suma de las dos. Porque, por ejemplo, verá, digamos, esta área cooperante va a tener 0.9265. Pero en cambio, esta área de acá va a tener, digamos, la mitad del 0.9285 y la mitad de 1.3993. Exactamente. Claro, y entonces, digamos, yo me fui acá abajo en los cálculos y acá, si le ve, ya le pongo, digamos, la longitud del espaciamiento, que va a ser este de acá, pero acá va a tener la mitad y sumada a la mitad del otro lado. Entonces, Sí, así digamos, es. hago una comparativa entre el área cooperante 1 y el área cooperante 2 para encontrar, digamos, el área que voy a utilizar para mis correas centrales. Eso es lo que yo le hice. Sí, A ver, lo que pasa es que, súbale de nuevo al gráfico. Ya. Lo que pasa es que, verá, lo que uno trata de hacer es que todas tengan igual distribución, ¿no? Sino que usted tiene aquí diferentes, sino que están marcados aquí solamente como eje 1. Digamos, el eje 1
va a tener un área cooperante que es igual a 1,39 sobre 2. ¿Ya? Sí. El eje, el que le continúa al eje 1, no sé si me ayuda marcando para que nos vayamos entendiendo. El que le sigue. Sí, está bien. No, así nomás, solo con el mouse, solo con el mouse. Entonces, Ese de ahí, exactamente. Ese va a tener 1,39 sobre 2, 0,92 sobre 2, y va a tener otra área cooperante, ¿ya? Luego, la que está ya dibujada en verde, esa, va a ser 0,92 sobre 2 más 0,92 sobre 2, que me da 0,92, ¿sí? La siguiente se repite, 0,92, y la siguiente va a ser 0,92 sobre 2 más 0, no sé qué dice ahí, 81,53. Eso. Entonces usted tiene diferentes áreas cooperantes. No puede decir que es una sola. Cada correa va a tener su propia área cooperante. En tal caso, digamos, necesitaría, digamos, las 3 áreas cooperantes. Eso, aquí, las y 3 o las 4. Los 3 cálculos. Sí, exactamente. No puede usted decir, porque lo que pasa es que eso sí métanse bien en la cabeza, que en los cálculos de cargas, eso tenemos que ser bastante estrictos. No es que puedo decir, bueno, el factor de seguridad ya me cubre eso. No, eso es una falsedad. Los factores de seguridad, es decir, el factor de sobrecarga, el 1.2, el 1.4, 1.7, qué sé yo, esos factores de mayoración, y el 0,9, los phi, los 0,75, esos nada tienen que ver con un mal cálculo de área. Las áreas tienen que ser, las cargas tienen que ser muy bien calculadas, porque no hay factor de seguridad para eso quitaránse de la cabeza. Ya. Eso es. Inge, otra duda más. Por ejemplo, como aquí había bastante variación, digamos, por esto de las áreas y demás, entonces aquí en la distribución de los aleros, por ejemplo, en el video, usted tenía una separación de 0,80 para los aleros y luego le subió 20 centímetros más, me imagino que es por la modelación del SAT, que por ejemplo, digamos, se separó del borde 10 centímetros y... No. No, el 0,20 es porque se tiene un voladito. Ya. Por eso es. Ya. Entonces, por así decirlo, entonces yo aquí no necesariamente podría tener 1 metro, sino tal vez considerarle un 0,20 también, un 0,30, de acuerdo no, es que no sé qué será ese 1 metro, no sé qué será. Es por ejemplo, acá en los aleros. Déjeme ver los aleros para verle. Súbale. Aquí. Ya, entonces usted va a tener en los aleros 1,39 dividido para 2. Sí. Eso va a ser, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí sería 0,68. 1,39 dividido para 2. 0,6996, o sea, 0,70 casi. Exactamente, entonces es el 0,70, eso es. Ahora, si usted dice, salido de esos 0,70, le voy a poner unos 30, ahí sí sería su metro. Si no, no, es 0,70, o sea, el 0 no sé cuánto que puso usted. Ya, entonces aquí tendría que, digamos, ponerle aquí una especie de comentario. Por ejemplo, diciendo, digamos, que voy a separar un poco de la estructura, o no es necesario eso, y simplemente ponerle aquí, digamos, los 0,30. O sea, eso debería estar en el arquitectónico. Ya, entonces, por ejemplo, así. digamos... O sea, sí debería en algún lado decir, porque la gente sí podría decirle como así uno. Claro, entonces eso... Una cosita, verán, acordaránse que tienen una limitación de hojas, ¿no? Tienen 25 hojas nada más. Ya, una cosa acá más era, por ejemplo, en la parte de la carga muerta, con las correas de borde, por ejemplo, usted le decía al final que por ser las mismas áreas poníamos la misma carga. En el video, algo así me parece que, si es que no estoy mal, le decía eso. Y por ejemplo, acá yo en cambio ya veía que no iba a ser las mismas áreas, por eso le puse que en este caso también se calcula para los aleros, debido a que su área colaborante es muy distinta en relación al área colaborante de las correas de borde. Por tanto, no se puede asumir el mismo valor de carga distribuida. Y entonces ahí le calculé. Sí, estaría claro, bien. O sea, lo que pasa es que las cargas calculamos con las áreas. Si las áreas son diferentes, entonces el valor saldrá diferente. Ya, entonces, bueno, esas eran mis dudas con respecto a esto de las correas. Ya, sí, chévere, José Luis. Parece que ya quedó claro entonces. Inge, una última consulta por mi parte, ¿sí?
Dígame. Quería preguntarle, en base a los nudos, ¿cómo les tomamos? ¿Tomamos como nudos rígidos con restricciones en torsión en momento y en momento 2.2 y en momento 3.3 para la modelación del SAP? ¿O le mantenemos sin restricciones a los elementos? Bueno, todo esto en realidad siempre tiene que ajustarse a la realidad, ¿no? Yo no he puesto nada de eso porque todavía no hemos hablado de conexiones. Si usted, si usted dice que va a tener un cierto tipo de conexión, de tal forma que existan esas restricciones, podría omitirles. Pero si no se van a garantizar en obra, entonces se les deja. Okay. Así es, Clever, cómo se maneja. Uh-huh. Y la última consulta en base al número de hojas. Estábamos ya haciendo ya el informe final y tenemos algunas capturas de pantallas ya de la modelación que tendríamos que nuevamente modificarle, pero nos cumplen 25 hojas más o menos del documento y los anexos están unas 5, unas 6 hojas más aparte. O tenemos no recuerdo, en el documento les puse anexos que sí, ¿cómo? No, es por eso lo que le estamos preguntando, está como que abierto eso, dice, el documento tiene que estar a 25 hojas limitado, pero no sé si es 25 hojas de información y podemos adjuntar unas poquitas hojas más de anexos. Lo que pasa es que, Clever, verán, le cuento, lo que pasa es que el semestre anterior yo mandé un proyecto y me mandaron 130 hojas. Y no es mentira, si quiere le puedo mostrar el trabajo. Tiene 130 hojas. Y yo esa cantidad no avanzo. O sea, tuve que pasarme como 1 hora revisando eso de ahí. Y era mucha información repetitiva. Entonces, por eso la idea era que todos estén limitados ahora a la información. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que buscar alguna estrategia de poder comunicarlo en las 25 hojas. No les dejé abierto anexos porque me da lo mismo. O sea, alguien puede presentarme 25 hojas y luego 100 hojas de anexos. Claro, entonces me da lo mismo. Entonces podríamos poner así como cálculos tipos en eso de las áreas cooperantes y todo eso, hacerle como que un cálculo tipo y de ahí una tabla de Excel donde especifiquemos cómo hicimos eso. Para tener un poco más de resumen. Exactamente, esas son estrategias de comunicación y así también se acostumbran a resumir un poquito los trabajos. Eso es Clever. Ya, Inge, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted también. ¿Alguien del grupo que tenga alguna otra duda? No, Inge, bueno, por mi parte ya no. Muchísimas gracias, Inge. Con mucho gusto, muchachos. Para los demás, bueno, lo que pasa es que yo tengo aquí una versión gratuita de Zoom, entonces solo tengo 40 minutos. Parece que en 10 minutos ya va a terminarse la reunión, entonces creo que mejor termino esta reunión y comenzamos otra reunión, o sea, conéctense en el mismo enlace para resolver las dudas de las personas de quinto, ¿ya? Entonces me vuelvo a conectar, muchachos. Hasta luego.